Los cuentos de la criada llega a su última temporada. Noticias con Azucena Uresti. Son las 7:15 y bueno, pues como ya estará enterado, con esta noticia amanecimos de este lado del mundo, el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad en su residencia de Santa Marta en la Ciudad del Vaticano. Ahí pues informaron que el Papa murió a las 7:35 de la mañana, hora local, 11:35 de la noche, tiempo del centro de México. Como sabemos, el Papa estuvo internado desde el 14 de febrero, tuvo una larga convalecencia, estuvo hospitalizado por 37 días. El 23 de marzo lo dieron de alta y bueno, pues asumió algunas responsabilidades, tuvo algunas apariciones públicas en silla de ruedas, estuvo, como ya le decíamos, el domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi. Y bueno, pues son las últimas palabras que públicamente en el mundo escuchamos del Papa Francisco. El padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia Noticias Zenit. Lo recuperamos, padre. ¿Cómo está? Buenas tardes ya para ustedes. Buenas tardes, padre. Azucena, muchas gracias y un saludo, buenos días para ti, para el auditorio. Para este momento, la Plaza de San Pedro está francamente llena, como comprenderás, asociado a que es temporada alta en Roma después de la Semana Santa y que la afluencia, además derivada del jubileo, está llenísima, también por personas que tal vez creen que en este momento ya el Papa está por ser trasladado. Muchas veces en el imaginario colectivo hay ideas así, ¿no? Sabemos para este momento que a partir de este miércoles, el Papa Francisco estará en la Basílica Vaticana, su cuerpo, su cadáver, para quien quiera pasar a despedirse. Esto también evidencia, Azucena, una rapidez en torno a las ceremonias. En otras ocasiones se daban un periodo más largo de luto para después dar pie a esta despedida. De días, sí, padre, de hecho, ajá. de días tú lo debes de recordar tal vez de pontificado, de algún pontificado pasado, desde luego muy Pues jovencita Juan Pablo, seguramente, digamos Juan como el de Pablo Juan Pablo II, ¿no? II. El papa Sí, más querido en la historia. Y bueno, pues son, no sé, 7, 8 días de luto. Es una gran ceremonia, diferente a la que vimos con Ratzinger, que bueno, ya era un papa retirado. Y ahora con el Papa Francisco parece que las cosas van a ser muy distintas a lo que conocemos, padre. Sí, de hecho el Papa Francisco, Azucena, el año pasado, él modificó el ceremonial para las exequias y funerales del Papa, precisamente porque quería no solamente simplificar, sino achicar las cosas. El primero que va a estrenar este nuevo ceremonial es el mismo, el que lo reformó. Entonces tenemos que este ceremonial reformado ya comienza hoy en la noche. Hoy a las 8 de la noche, hora de Roma, será la verificación del cuerpo del Papa. Segundo, se dará la razón concreta de la muerte, es decir, por qué falleció. Ajá, ajá. Y tercero, se colocará el cuerpo en un ataúd muy simple de madera y de zinc. Esto tal vez no es tan evidente para muchos de los que nos escuchan o nos ven en Radio Fórmula, pero lo será esta simplificación todavía más evidentemente el día del funeral. Como digo, vamos muy rápido, porque ya el miércoles se expondrá el cuerpo. Calculo que habrá un par de días para que la afluencia de personas pueda ir. Piensa que además la ceremonia más grande del año en Ujú. cuanto a participación de personas estaba prevista para este próximo domingo 27, que es la canonización del beato Carlo Acutis. Para este momento y en la mañana se nos ha avisado que queda cancelada. Entonces, ya hay una Porque bueno, pues afluencia evidentemente grande. tiene que haber la presencia de un papa, ¿verdad? Evidentemente para una canonización. Entonces se ha suspendido esta canonización de Carlos Acutis, que llamaba mucho, padre, la atención de los jóvenes, ¿no? Y que precisamente esa llamada de atención ha quedado muy constatada, muy ejemplificada en la afluencia tan numerosa que se espera, porque muchos de todos modos vendrán, y me parece, pero solamente es una impresión, que en la Santa Sede están queriendo aprovechar ya esa presencia tan numerosa de personas, pues como para dar una especie de regalo de que pues no se puede la canonización, que es la razón por la que Claro. tantos miles de personas vienen, para que puedan despedirse del Papa Francisco.
Entonces, padre, es el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia Noticias Zenit. Lo que esperamos para hoy, porque bueno, no es suficiente, déjeme ponerlo así, usted me corrige, que se diga, bueno, el Papa murió, ¿verdad? Por su médico, sino que tiene que ser verificado, reconocido el cuerpo del Papa para entonces seguir con este ritual de la ceremonia, ¿no? Sí, de hecho, Azucena, una interrogante que hay en muchos de los que nos dedicamos a la cobertura específica del Papa y del Vaticano es exactamente de qué murió el Papa. Ujú. Si bien es cierto que ayer el Papa lo pudimos ver en la bendición Urbi et Orbi, después subiéndose al papamóvil para saludar a las personas, unas 40,000 que llenaban la plaza de San Pedro, era evidente que no se notaba bien, pero tampoco con una preocupación que nos diera algún anticipo, una previsión de que esto pudiera suceder el día de hoy. De hecho, desde ese punto de vista, es bastante bonito que en la vida de alguien, sea quien sea, la tuya, la mía y también la del Papa, el haber terminado cumpliendo la misión, pues Pues sí, hasta el límite, hasta el así tope, es. cumpliendo las cosas que es aquello para lo que te apasionaste, decidiste seguir o hacer. Entonces, es maravilloso, pero no había ninguna previsión. Por eso la sorpresa hoy en la mañana, parecía más de noticia fake, porque muchos al principio no Ujú. nos lo creímos, pero efectivamente, cuando ves a los cardenales, en este caso al camarlengo, el estadounidense Kevin Farrell, dando la noticia rodeado por otros cardenales de importancia, pues claro que ya no te cabe pie a duda, pero entonces la pregunta es, ¿de qué falleció? Así es, de qué falleció específicamente el Papa, eso lo sabremos, por lo que entiendo, padre, bueno, para nosotros en México, hoy en la noche. Sí, hoy a las 8 de la noche se hace el reconocimiento, se dice de qué falleció y a continuación se le coloca en el féretro. Ya este ceremonial está simplificado con Ujú. relación al que vimos con Juan Pablo II hace más de 25 años. Entonces, bueno, pues de los 8 días que se guardaban como luto, ahora por lo que me dice el miércoles, es lunes, obviamente, el miércoles ya se va a tener el cuerpo del Papa en el ataúd de madera y zinc, que ese ya es un primer cambio, ¿no? Sí, y esto es información oficial, nos la han dado hace un momento diciéndonos que el miércoles previsiblemente estará el Papa, no nos han dicho la hora todavía. Ujú, Entonces sí, a partir de este miércoles comenzaremos a evocar aquellas filas que también se daban con Juan Pablo II, que quizá con una cantidad menor se ujú, dieron con Benedicto XVI sí. hace un par de años, y será precisamente este miércoles, por lo que si en unos 2 días o 3 días está el Papa expuesto, estamos hablando de que, aunque esto que voy a decir no está confirmado, tal vez el mismo sábado o el domingo se puede tener el funeral. Hoy ya en la tarde, Mire. hoy en la Ujú, tarde va a haber una reunión de cardenales, todos los que bien. estén en Roma, porque no olvidemos que cuando no hay Papa, este periodo técnicamente se le llama periodo de sede vacante, las decisiones las toma el camarlengo, que es el Ujú. que anunció la muerte, pero siempre en colegialidad, es decir, acordada con los demás. En este caso, como no todos viven aquí, se toma con los cardenales que viven aquí en la ciudad de Roma. Estoy aquí tomando una información sobre lo que usted nos ha adelantado, padre. Sigue la verificación, la constatación de la muerte del Papa. Los médicos certifican el fallecimiento del pontífice. En el pasado, dice, se hacía golpeando un martillo de plata en la frente o llamándole por su nombre de pila. Una vez confirmado, el prefecto de la Casa Pontificia proclamará la defunción. Esta constatación por orden de Francisco ya no será en su habitación, sino en la capilla. Otra Sí, modificación. sí, efectivamente, en Casa Santa Marta el Papa tenía acceso a una capilla privada mundializada, porque en el periodo de pandemia es de donde daba las homilías cortitas y transmitían las misas Ujú. diarias, entonces es muy familiar esa capilla para muchas personas, incluso no católicos, porque en tiempo de pandemia fue desde donde hubo un faro de luz y esperanza, justamente desde esa capilla con los mensajes que el Papa daba todos los días. En un momento en el que pues el catolicismo desciende, un momento crítico cuando asumió el Papa Francisco su pontificado. Bueno, constatación de la muerte. 2, el camarlengo, Kevin Ferrer, que es la figura clave. Farrell, usted nos decía, padre es la figura clave, el cardenal Sí, camarlengo, quien con paramentos de color rojo, en señal de luto, entra a la habitación, escoltado por la Guardia Suiza, símbolo de la nueva autoridad para asegurarse oficialmente de la muerte del pontífice. efectivamente. Y contemporáneamente, de la mano de esto que acabas de decir,
se dan las razones de la muerte. No solamente se constata que está muerto, sino también se explica de qué murió. Y después se le retira el anillo del pescador, el anillo que Sí, pues porta el Papa, ¿no? sí, en otro tiempo de la historia, un anillo de este tipo tenía una relevancia importante, Azucena, porque el anillo era la firma. Cuando se cerraban las cartas, se ponía un poco de cera y después el anillo que tenía el sello pontificio y que por tanto solamente lo tenía en su mano el Papa, Ujú. evidenciaba que efectivamente ese tipo de correspondencia, decisión o lo que fuera venía del Papa. Por eso se destruye. Estamos en una época distinta en donde los anillos, hay otras maneras de verificar la autenticidad de algo y posiblemente ya no es esa. Sin embargo, se mantiene el simbolismo de la destrucción del anillo. Del anillo del pescador. Bueno, pues eso es lo que sabremos el día de hoy, padre Jorge Enrique Mújica. Usted sabe, bueno, pues México es un país mayoritariamente católico y se han anunciado algunas ceremonias también el día de hoy, iniciando a las 12 del mediodía en la Basílica de Guadalupe. Vamos a ver la imagen en vivo. La imagen en vivo ahí de la Plaza de San Pedro, en donde pues hizo apariciones sorpresivas el Papa, ¿no? En semanas pasadas, a pesar de que sí se le veía pues cansado, con dificultades incluso para hablar, para respirar, padre. Sí, Azucena, creo que en muchos lugares, independientemente de la afiliación religiosa que tiene cada persona, creo que somos capaces de distinguir en diferentes personas el liderazgo que tienen, especialmente en algunos ámbitos. Pensemos en el Papa Francisco, en esto que él llamaba el cuidado de la casa común, que en términos, digamos, fuera del ámbito eclesiástico es la ecología, ¿no? El cuidado de los seres vivos, la Ajá. sensibilidad hacia los A ver, migrantes. aguántame, sí, aguántame tantito, padre, y destacamos ese tema y también vamos a la Basílica de Guadalupe aquí en México.